Muy buenas, queridos alumnos. Vamos a estudiar la lección número 25, siguiendo la continuidad del programa. Y hoy vamos a tratar la adquisición de la herencia y todos sus fenómenos resultantes de la adquisición de la herencia por parte de los herederos. Los herederos son personas que le suceden a la personalidad del causante, del fallecido. En el derecho romano le sucedía la personalidad. En nuestros tiempos no le sucede la personalidad, le sucede los bienes. Pero en el derecho romano, aparte de la sucesión de los bienes, también le sucedía en la continuidad de la persona. Es decir, el causante, el candidato a fallecer, redactaba un documento que se llama hasta ahora testamento, en donde consigna quiénes van a ser los sucesores, quiénes le va a continuar en la tarea de la responsabilidad de continuar la personalidad y continuar con los bienes. En el testamento indicaba, tenía 5 hijos, le dejaba 2, a 3, nada. O le desheredaba, o no le nombraba en los primeros tiempos, los primeros siglos. Ese es el testamento. De repente una persona que gozaba de muy buena salud fallece por un fulminante ataque cardíaco o un ataque, un ACV, accidente cerebrovascular, o cualquier muerte súbita. Nunca hizo el testamento, no pensaba que iba a desaparecer. Entonces, como no había testamento, debía continuar con la personalidad del causante de los bienes, del pater. Entonces, la ley se encargaba de regular el sistema sucesorio. A este sistema que regula la ley en ausencia del testamento se llama, y hasta hoy se llama, sucesión ab intestato. O sea, ab quiere decir no testamentario. Hasta hoy funciona este doble sistema, testamento y sucesión ab intestato o sucesión por mandato o por imperio de la ley. Entonces, sea cual fuese, testamento o sucesión ab intestato, o sea, no testamentaria, o sea, ordenada por ley, había que regular. Y el derecho romano reguló durante siglos el sistema de la sucesión de bienes. Y a ese sistema de sucesión de bienes se llama adquisición de la herencia. Cómo se adquiere, cuáles son los trámites y cuáles son las variantes que se dan en el proceso, en el trámite de la adquisición de la herencia. A veces había proceso judicial y a veces operaba de pleno derecho, sin necesidad de proceso. Entonces vamos a hablar de los conceptos jurídicos. En el compendio de la unidad vamos a estudiar, vamos a entender el sistema de lenguaje de todo lo que se refiere a la adquisición de la herencia. La adquisición de la herencia tiene a su vez, tiene un bagaje de lenguaje técnico jurídico que hasta hoy se usan sin variaciones y algunos ya desaparecieron por el imperio de la modernidad o la sucesión en el tiempo, mejor dicho, el transcurso del tiempo, que han ido eliminando algunas instituciones, pero perviven muchísimos de lo que todavía los romanos estructuraron jurídicamente. Entonces, empecemos por la adquisición. ¿Qué es? ¿Cómo se da? ¿Cómo se plantea y cómo se tramita la adquisición? ¿Qué es la hereditas iacens? ¿Qué es la delación? Primero, ¿qué es la delación? Luego, ¿qué es la hereditas iacens? Luego, la adición. La adición viene del latín additio y se lee addicio. Efectos, formas de aceptación, la acrecio, su finalidad. Luego, como resultante de la crecio o la adicio o la adición, aparecen
variaciones en este instituto específico de la adición, que es el jus deliberandi, derecho del deliberar sobre los bienes, el beneficio de inventario, hasta hoy existe el beneficio de inventario en nuestra normativa, la separatio bonorum de la época, los heredes necessari, el jus separationis, los heredes sunt et necessari, el jus abstinendi, y el mecanismo de transmisores del derecho de aceptación. Desde el punto número 4, todo ya se habla sobre la cresio o la adición. 4 para adelante, del 4 al 7, es el mecanismo jurídico, cómo funcionaba el sistema de la cresio, o denominada también la adición. Muy bien, vamos a desarrollar. Quiero que presten mucha atención porque tiene un grado de abstracción que es necesario entender para memorizar y luego evocar con la cultura, para la cultura jurídica correspondiente y para, obviamente, para el proceso de evaluación en su momento. Nadie va a entender ni internalizar estos conceptos técnicos si no se entiende. Todos sabemos que para internalizar una figura jurídica, para comprender, para internalizar por la vía de la comprensión, es necesario saber sus contenidos para que uno pueda hacer ingresar en el bagaje de conocimientos técnicos jurídicos sobre el asunto. Vamos por el primer tema, que es la adquisición de la herencia. ¿Qué es? ¿Cómo se opera? ¿Cuáles son las cosas que se adquieren? La adquisición es un trámite de recepción de los bienes hereditarios. Primerito, lo que vamos a desarrollar es estamos hablando de la adquisición de la herencia. ¿Y qué es la adquisición? Es una serie de trámites, tanto siempre jurídico y algunas veces procesales, otras veces no, en donde se establece el mecanismo de recepción de los bienes hereditarios por parte de los herederos. Esa es la adquisición. ¿Cómo se produce la adquisición? A través de 2 vías. ¿Y cuáles son esas vías? ¿A dónde se transfieren estos bienes hereditarios? Y a veces son bienes y a veces son obligaciones. La transmisión de la adquisición de la herencia, o sea, el proceso de recepción de la herencia se da a través de 2 vías. ¿Y qué es lo que se remite? ¿Qué es lo que el heredero recepciona? Recepciona bienes activos y también obligaciones. Depende del cómo y de la calidad del heredero. Recibe bienes, que es lo más común, pero también, ¿qué hace el heredero? Recibe las obligaciones que estaban en situación de carga sobre esos bienes. El patrimonio del causante tenía activos y tenía pasivos. Todo ese bloque de asuntos se transmiten y la recepciona el heredero a través de 2 vías. O sea, 2 formas de herederos existían. 2 formas de herederos existían. Los herederos necesarios y los herederos voluntarios. Los herederos necesarios y los herederos voluntarios. Había una clara diferenciación de calidad de herederos. Vamos a ver quiénes eran los herederos necesarios y quiénes eran los herederos voluntarios. Los herederos necesarios eran las personas que estaban ligados bajo el poder del pater al momento de fallecer. Los que estaban ligados bajo el poder del pater al momento del fallecimiento. Realizaba su testamento y cuando estaba realizando el testamento, él elegía quiénes eran sus herederos. O en el caso de
no había redactado su testamento y era un hombre joven de 40 años y ya tenía 4 o 5 hijos. Y incluso hijos grandes, filio familias. Entonces, de repente muere por un accidente cerebrovascular o accidente cardíaco o algún aneurisma. El cerebrovascular se produce, una de las causas del aneurisma. Y entonces, hablamos de los herederos necesarios. ¿Por qué necesario? Porque estos herederos que estaban bajo el poder del pater, era imposible de rechazar. No podían rechazar. Debía de absorber los activos y los pasivos, deudas y activos. ¿Quiénes? Sus hijos, filio y familias, que estaban bajo su potestad, su esposa, o si estaba cargado de deudas, le liberaba en el testamento a un esclavo. Fíjense lo maldito que eran algunos paterfamilias. Lo liberaba al esclavo, pero lo obligaba a absorber toda la deuda y un poco de los bienes. Estos eran los herederos necesarios. Hijos, esposa, tiene que ser esposa nomás, porque había una sola esposa. Esclavos, manumitidos, todos bajo la potestad del pater al momento del fallecimiento. Recibía toda la carga, activa y pasiva. Activa son todos los bienes, estancia, casa, ganado, carro, armas, lo que sea. Y pasivos eran las deudas que soportaban el patrimonio del causante. Y con el tiempo aparecieron también los llamados herederos voluntarios. A la inexistencia de los herederos necesarios, él le nombraba heredero a algunos hijos que se habían emancipado del pater y que eran sui juris, o eran adoptados, o redactaban en su testamento en carácter de legatarios a ciertas personas extrañas a la familia. Estos eran los herederos voluntarios, muy diferente a los herederos necesarios. Estos tenían otro régimen jurídico. Sobre esas dos vías, entendido bien esas dos vías, podemos ya ir desarrollando los momentos patrimoniales de la hereditas. Momentos patrimoniales de la hereditas. Y la hereditas era la herencia. O sea, los bienes hereditarios tenían 3 momentos patrimoniales. El primer momento era denominado delación. El segundo momento, la hereditas iacens. Y el tercer momento, la adición. ¿En qué consistía la delación? Usted suele escuchar aquella palabra, es un delator. Un delator es una persona que cuenta cosas, que le entrega a alguien. Un alumno le entrega a su compañero, al profesor, o un empleado de una empresa, yaguarea por su compañero. Ese es un delator. Delator quiere decir que cuenta algo. Y en latín, viene del latín delatio, delación. Y la delación se usaba como un nombre técnico en el campo del derecho sucesorio, que implicaba el ofrecimiento de los bienes por el fallecimiento del decuius. Al morir el causante, en ese momento se iniciaba la etapa de la delación. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Contar de que hay bienes tras el fallecimiento del dueño o propietario de todos los bienes. Entonces, patrimonialmente, la delación es para el derecho sucesorio la puesta
a disposición de los bienes del causante. Eso es técnicamente. Hasta ahora es así. En nuestro código se dice delación. Delación se dice. Eso quiere decir, listo el patrimonio para el proceso de distribución, de entrega de los bienes. Está avisando. Delatar quiere decir avisar. Entonces, ¿y cómo se produce la delación? Con el fallecimiento del dueño del patrimonio. Este dueño del patrimonio, en un momento dado, ¿qué hizo? Testamento. Y si no lo hizo, la ley se encarga de la distribución de los bienes conforme a lo que establece la ley. Entonces ya sabemos, el primer momento patrimonial es la delación. Y la delación, vuelvo a repetir, para el derecho sucesorio, es la puesta a disposición de los bienes del causante tras el fallecimiento del propietario. El segundo momento patrimonial es lo que se le denomina hereditas iacens. ¿Y qué quiere decir hereditas iacens? Traducido al castellano quiere decir el patrimonio, que es la hereditas, patrimonio, que es la hereditas, que puede ser material, inmaterial, puede ser activo, pasivo, está yaciendo. Yacer quiere decir acostarse. Está en estado de pasividad. Todavía no se recepcionó el bien hereditario por circunstancias específicas que vamos a ver. Entonces, esa etapa de la no recepción, si es heredero necesario, se produce la muerte, se produce la delación. Y automáticamente ya se salta la hereditas iacens, automáticamente. ¿Por qué se salta? Porque ya se produce la entrega de pleno derecho. No hay proceso judicial ni nada por el estilo. Reciben los hijos herederos, la esposa, el esclavo manumitido, toda la cuenta absorbe el pobre esclavo, tiene que enfrentarse a los acreedores. Y ese pobre esclavo manumitido, antes de aquella famosa ley que le libera y que le libera de la esclavitud en el año 200 antes de Cristo, este pobre esclavo liberado, manumitido, podía convertirse nuevamente en esclavo porque el acreedor del causante, como no puede pagar porque no dejó nada como patrimonio, entonces lo poco que dejó pasa al acreedor y el acreedor le convierte en esclavo otra vez. El maldito causante no le deja heredero a sus hijos ni a su esposa en su testamento. Le deja heredero universal ¿a quién? Al esclavo. Y el esclavo, como el causante tiene muchas deudas, no puede pagar, vuelve a convertirse en esclavo antes de aquella famosa ley que hemos estudiado y que tiene que ver con la conversión el fin de la conversión a la esclavitud por razones de deuda. Entonces, cuando estaban en situación de herederos necesarios, no se producía la hereditas iacens. Sin embargo, la hereditas iacens se da en el caso de los herederos voluntarios. Los herederos voluntarios van a analizar si conviene o no aceptar. El hijo manumitido, por ejemplo, o un hijo arrogado o un hijo adoptado, que se le considera heredero del causante, analiza si conviene o no aceptar. Por eso se le denomina heredero voluntario. Es otro tipo de heredero. Ahí ya es y tiene carácter de voluntariedad. Es decir, ¿acepto o no acepto? ¿Acepto o no acepto? Si me conviene, acepto. Si voy a recibir la herencia cargado de deuda, no voy a rechazar. Repudium. Repudiaba la herencia, repudiaba
la calidad de heredero. Repudiaba con justa razón, por una cuestión lógica. Entonces, sin embargo, hay bienes como activos y hay también algunas que otras cuentas. Bueno, dice el heredero voluntario, voy a estudiar. 100 días tengo tiempo para aceptar. 100 días. Y en ese lapso que corre desde la delación hasta la posible aceptación por los herederos voluntarios, esa etapa se denomina herencia yacente. En guaraní quiere decir, o qué es de herencia. Duerme la herencia porque está analizando si va o no recepcionar los bienes hereditarios. Esa es la herencia yacente. Estado de pasividad, relación jurídica flotante de los bienes durante el trámite de la sucesión, y ello se daba para los casos de adición, es decir, para los herederos voluntarios. Ya en la época justinianea, 400 años después de Cristo, también los herederos necesarios podían deliberar si convenía o no recepcionar la herencia. Y también funcionaba en esa época para los herederos necesarios, es decir, esposa, hijo, esclavo, manumitido. La esclavitud existió hasta el siglo XX, señores. La esclavitud existió hasta el siglo XX. Y hasta ahora hay esclavos. ¿Cómo? Y esclavos de sus pasiones, que están totalmente enamorados, por ejemplo. Son esclavos. Entonces, no hay que estar completamente enamorado. Hay que siempre dejar un poco de... No hay que enloquecerse con el asunto del amor, porque el amor te puede trastornar. Entonces hay que mantener una etapa del cerebro bastante así, aséptico. Asepsia quiere decir no contaminarse con algo. Entonces hay que dejar siempre un área del cerebro para no entregarse de lleno a los caprichos de quien es sujeto de nuestro amor. Porque si vos te entregas enteramente, te convertís en esclavo. Por eso dije que había que tener esclavos del amor. Entonces, la hereditas yacen es una etapa en la cual la masa hereditaria no toma y no es todavía admitido o adquirido por los herederos porque está analizando la conveniencia o no de aceptar. O, en caso que haya muchas deudas y que hay también muchos bienes activos, entonces dice, bueno, yo voy a hacer este negocio y pasa un buen tiempo. Hasta 100 días puede esperar. En la hereditas yacen. Por ejemplo, hay 1000 cabezas de ganado. Y en esa etapa de 100 días, las 1000 cabezas de ganados pueden estar reproduciéndose. O hay renta, alquileres de máquina, de equipo, de alquileres de tierra, arrendamiento. Entonces se sigue ganando y alguien tiene que administrar eso. Y uno de los herederos es el albacea, que le llaman en nuestros días. Albacea. Uno de los herederos se convierte en administrador de los bienes hereditarios. Hasta ahora existe la hereditas yacent, porque todavía en nuestros días la recepción o la adquisición no se hace de forma automática. Se pasa por una etapa de proceso de distribución equitativo de los bienes hereditarios entre los herederos. Y en ese trámite del proceso de suma, resta, negociación y acuerdo, esa es la etapa de la hereditas yacens. Es un estado de pasividad o relación jurídica flotante. No es que no exista heredero, sino que los bienes todavía no tienen el destino final de la propiedad que deben adquirir los herederos. Y en ese trámite de pasividad, de relación jurídica flotante, a esa etapa hasta hoy se llama herencia yacente. Entonces, delación, la muerte de la persona. Herencia yacente es la etapa de aceptación o proceso de recepción de los bienes hereditarios. Y el último trámite, el último momento patrimonial de los bienes hereditarios es la adición o la acrecio. ¿Y qué es la adición? Es la potestad de aceptar o no la herencia frente a testigos
en un plazo de 100 días de parte de los herederos voluntarios. Esa es la adición. Es decir, aquellos que no han estado bajo esta potestad del pater al momento de morir este señor. ¿Quiénes eran? Si eran sujetos, eran personas que se habían emancipado y que el testador le nombró heredero, o no existía testamento. En ese caso, al no haber herederos necesarios, la ley se encargaba de distribuir los bienes hereditarios a los hijos emancipados, a las esposas sine manus. ¿Se acuerdan que el matrimonio romano tenía dos categorías? La categoría más respetada y la más prestigiosa era cum manus, es decir, el casamiento que se hacía por vía religiosa. Cum manus. Había varias formas de cum manus. Y la otra forma era el matrimonio libre, sine manus, en donde se juntaban y 3 días en el año salía de su casa, iba a su casa de su papá, su mamá, y ahí se mantenía siempre el matrimonio libre. Entonces, con el tiempo también las esposas sine manus, es decir, que no estaban ligados al matrimonio religioso, pero seguía siendo también una relación conyugal importante, también recibían ya después, posteriormente, el título de heredera. Y estas personas que no estaban y no eran herederos necesarios, también estaban en la lista de los herederos testamentarios o en la lista de los herederos dominados o manejados por la ley, que es la sucesión ab intestato o sucesión por ley. Estos, entonces, es la potestad de aceptar o no, o rechazar la herencia. ¿Quiénes? De parte de los herederos los herederos voluntarios. También la adición, o la acrecio, se daba tiempo después del imperio, a las personas o a los herederos necesarios, quienes deliberaban, quienes especulaban si era conveniente aceptar o no, herederos necesarios, si era conveniente aceptar o no la herencia. Y esa etapa de aceptar, de liberar, ver cuánto hay de deuda y cuánto hay de capital activo, también le benefició la adición a los herederos necesarios. Entonces la adición era, en los varios siglos, el proceso de aceptación o no, o rechazo, eso quiere decir, de los bienes hereditarios de los herederos voluntarios. Pero también fue evolucionando el derecho romano y también la adición le correspondía estar deliberando, estar especulando, estar aceptando o no para los herederos necesarios. Concepto clave que ustedes deben manejar es herederos necesarios y herederos voluntarios. ¿Cuál es la finalidad del acrecio o de la adición? La finalidad es básicamente la aceptación o no. Básicamente, la finalidad es la aceptación o no de los bienes hereditarios, que podía ser tácita o expresa. Tácita, aceptaba sin reserva, le puso en la lista de herederos, aceptó sin reserva, ya está ejerciendo su función de heredero. ¿Cómo? Y si había beneficios patrimoniales, recibía, me viene de UPA esto. Pero si estaba cargada de deuda, tenía que aguantar. Porque esa deuda se integraba a su patrimonio del heredero. Señores, así se producía. Esa deuda se integraba al patrimonio del heredero y en bloque los acreedores le cobraban. ¿Quién salía sumamente dañado? Era el heredero necesario que tenía que cargarse con las deudas de su papá. Y la tácita es cuando toma posesión de los bienes y debe estar negociando ya con los acreedores o debe estar disfrutando de los bienes que recibió.
dependiendo de la capacidad de administración de los bienes que tenía el causante. Si el causante era un dadivoso, era un sujeto pródigo, o sea, repartía todos sus bienes por todos lados, regalaba todo. Entonces, ¿quién pagaba el pato o los platos rotos? El heredero necesario. Pagaba. Y tenía que cumplir. Luego, existía otra clase de crecio. Crecio quiere decir adicio, y adicio quiere decir recepcionar los bienes hereditarios. La expresa, es decir, aceptaba dentro de un plazo de 100 días para los herederos voluntarios y se hacía de modo solemne ante testigos. Estamos hablando de la crecio, la forma como se manifestaba el mecanismo de la crecio o la adición. Derecho de los herederos en caso de recibir herencias gravosas. Herencias gravosas eran estas herencias que tenían mucha carga pasiva, mucha deuda. Y los herederos necesarios se produce una evolución del derecho romano, y aquí la famosa actividad del pretor de actuar conforme a equidad. Entonces le otorgó a los herederos voluntarios el derecho de abstención o ius abstinendi. Hasta ahora funciona en nuestro código este sistema, el ius abstinendi. ¿Qué quiere decir eso? Y si el heredero testamentario recibía una herencia cargada de deudas, tenía derecho el heredero voluntario de abstenerse a recibir la herencia. Abstenerse a recibir la herencia quiere decir repudiar la herencia. Eso es uno. O el beneficium separationis, o separatio bonorum también. Necesario. Estamos hablando de los herederos necesarios. Cuando aceptaba o rechazaba, ya en la época imperial, ya el pretor consiguió a través de sus edictos que algunos herederos que tenían cargada de deudas recibían la herencia, le otorgaban potestad a los herederos necesarios para, pobrecito este esclavo que tiene que convertirse otra vez en esclavo después. Entonces le otorgó, esclavo manumitivo se entiende, esclavo que libertino. Y la misma cosa, el beneficium separationis. Este esclavo anumitido, o filius familia, o esta esposa cum manus, tenía bienes propios. Moría el marido, moría el causante, y todos los bienes se juntan con sus bienes. Entonces, de modo a que no se produzca una relación gravosa, una relación sumamente dañosa para pagar cuentas del causante a los acreedores, el pretor le otorgaba el beneficio de separación de los bienes, que pague las deudas sobre los bienes recibidos del causante y no en la confusión de bienes. Estos son los bienes del causante, estos son los bienes de la esposa o del hijo o del esclavo, que también manumitivo ya tenía bienes. Entonces, el pretor le otorgaba la potestad de separar los bienes y no recibir todos juntos, sino separar. Pagar las deudas sobre la base de los bienes de la herencia recibida y los bienes de la esposa, del hijo o del esclavo manumitivo seguían en estado de protección y de no confusión. Ese es el beneficium separationis. Para los herederos voluntarios, es decir, los hijos emancipados, los hijos adoptados, los hijos abrogados, se produjo
le otorgó el pretor el beneficio de inventario. ¿Y qué es? Hasta ahora existe el beneficio de inventario. El beneficio de inventario quiere decir, al producirse la delación, entra inmediatamente en segundo orden la hereditas yacens. Entonces, ¿qué hacía el heredero voluntario? Hacía un inventario. El heredero voluntario, en esos 100 días, hacía un inventario de los bienes. Hay 2 casas, hay 500 cabezas de ganado y hay una deuda del 70%. Hay una deuda millonaria que debe a los acreedores. Entonces, él dice, el heredero voluntario dice, y voy a hacer un inventario, y tras hacer ese inventario voy a rechazar o voy a procesar la recepción o no de los bienes hereditarios. El beneficio de inventario es un beneficio que se le otorgaba al heredero voluntario para verificar el estado de las cuentas, verificar cuántos bienes activos hay para que pueda o no aceptar. Era una respuesta, mejor dicho, un derecho de equidad que otorgaban los pretores a través de los edictos procesales que se otorgaban. Y la separatio bonorum es exactamente similar al beneficio de separaciones. Separatio bonorum, separación quiere decir separación, y bonorum quiere decir bienes. Separación de bienes. Todos sabemos que los bienes del causante se confundían con los bienes del heredero voluntario. Entonces, a modo de impedir la confusión, porque iba a salir completamente dañado o en detrimento de sus bienes del heredero voluntario, decía, señores, vamos a dividir, no vamos a confundir estos bienes, vamos a dividir, vamos a pagar, voy a ser heredero, vamos a pagar conforme la capacidad de activo que tiene. Y hasta esa capacidad de activos que te recibía nomás se pagaba a los acreedores. De modo a preservar la integridad de los bienes del heredero voluntario, y eso se hacía a través de la separatio bonorum. Es así que los herederos necesarios ya también consiguieron en la época justinianea el beneficio de inventario. Este heredero analizaba previamente un inventario de activos y pasivos para aceptar o no la herencia. La separatio bonorum operó desde la época de los pretores, es decir, un siglo antes de Cristo, y ya en la época de Justiniano, 400 años después de Cristo, le otorgó a los acreedores y legatarios del causante la separatio bonorum, potestad que se otorgaba a los acreedores para que en caso de venta de los bienes por parte del heredero, se pedía al pretor separar los patrimonios del heredero y del causante a fin de cobrar el crédito. O sea, se da lo que se llama un beneficio a favor de los acreedores. El acreedor pedía la separatio bonorum para que pueda cobrar su deuda, porque el heredero podía muy bien estar cargado de deudas también personalmente. Entonces, si los bienes del causante, del fallecido, se integraba a los bienes del heredero, no iba a poder cobrar su crédito el acreedor. Entonces los acreedores también conseguían la separatio bonorum, es decir, la potestad para dividir y cobrar o pretender cobrar los bienes hereditarios por parte del acreedor. El último tema, el tema número 8 del programa, del compendio de la unidad, tenemos los transmisores del derecho de aceptación. Si el heredero llegare a fallecer antes de hacer adición de los bienes hereditarios, esta ya es una hipótesis en que el heredero estaba tranquilamente, supo de la muerte del causante, supo que estaba como heredero, se produce la hereditas yacen y antes de recibir la herencia, este heredero también muere.
muere antes de la adición, entonces, durante siglos en el derecho romano, ese derecho en expectativa que tenía el heredero, pero que falleció antes de la adición, no se transmitían a sus correspondientes herederos. Este heredero que falleció antes de darse el mecanismo de la adición, o sea, la recepción de la herencia, era un hombre que tenía 3 hijos. Y este derecho que él iba a recibir, no recibían y no se transmitían a sus herederos. ¿Por qué? Porque no se hacía todavía, no llegaba el momento de la adición. La adición o cresio quiere decir la real recepción de los bienes hereditarios. Recién en la época del emperador Justiniano se produjo la transmisión de los bienes a sus herederos. Justiniano, a través de sus jurisconsultos, estableció normas rescriptas. Las rescriptas imperiales eran normas dictadas por el emperador que sí les facilitó a los herederos sobrevinientes del heredero fallecido. Trato de explicar. El heredero del causante, aquí está el causante, ya falleció, aquí está el heredero, su hijo, y este hijo era casado y tenía varios hijos. Entonces, durante siglos, antes de operarse la adición o la cresio, no podía transmitir estos bienes a sus hijos. No podía transmitir estos bienes a sus hijos. Entonces, desde la época del emperador Justiniano salió una nueva ley que sí habilitaba, antes de operarse la adición, ese derecho en expectativa, podía transmitir a su vez a sus herederos si llegaba a fallecer el heredero antes de recibir la adición. Hay 2 momentos entonces en el proceso de transmisión del derecho de aceptación. Durante siglos no tenía derechos a transmitir sus derechos en expectativa antes de recibir la adición a sus hijos a su vez. Sin embargo, a partir de Justiniano se dio lo que se llama una variante de equidad, porque él era considerado heredero, solo que todavía no recibió. Y a pesar de no haber recibido los bienes hereditarios, sí ya podían distribuir y trasladar estos derechos a sus respectivos, a su vez, herederos sobrevivientes. José es un fallecido. Juan es su heredero. Juan tiene 2 hijos. Durante siglos no tenía potestad si moría antes de darse la adición. No se podía transmitir su derecho que José le transmitió a Juan. Juan tenía 2 hijos. No había derecho para herederos de Juan ya también fallecido. Falleció José, falleció Juan. Desde Justiniano, siglo IV después de Cristo, ya se operaba la transmisión de los bienes hereditarios de José a Juan. Juan falleció y sus herederos, María y Francisco, ya tenían derecho a recepcionar estos bienes hereditarios que le correspondía en expectativa a Juan. ¿Por qué en expectativa? Porque todavía no se realizó la adición. ¿Y qué es la adición? Es el momento de aceptación de los bienes hereditarios. Tras pasar por el derecho de inventario, la separación de bienes, lo que sea, ya podía recepcionar. Pero como no concluyó la adición, no se podía transmitir y quedaban colgados los hijos durante siglos en el derecho romano. Recién a partir de Justiniano se pudo darse ese derecho de transmisión.
es lo que se llama, hoy en día funciona así mismo. Así mismo funciona. ¿Cómo es este asunto? Don José fallece. Tiene 5 hijos. 5 hijos. Estos hijos reciben los bienes hereditarios. Pero uno de los hijos no llegó a recepcionar los bienes hereditarios de lo que le correspondía. Entonces, ¿a quién se le puede, quién tiene derecho? Tiene derecho a recibir los hijos. Yo tengo un ejemplo concreto. Mis padres ya fallecieron. Nosotros tenemos bienes hereditarios. Somos 6 hermanos, de los cuales 2 hermanos ya fallecieron también. Y ahora se va a operar la entrega de los bienes hereditarios. No están 2 hermanos, porque ya fallecieron. Y todavía no se produjo la adición. Nosotros todavía no recibimos los bienes hereditarios. Y hay algunos bienes. Interesante. Entonces, los hijos de mis hermanos fallecidos tienen derecho a intervenir como como si fuera que estuviese vivo, pero se le reparte a sus hijos. Más o menos así es. Muy bien, esperamos que hayan aprendido esto. Hemos desarrollado varios asuntos, no tan difíciles. ¿Cuál es el tema? Adquisición de la herencia. Y para hablar de la adquisición de la herencia hablamos de los momentos patrimoniales, la delación, la deleitas yacen y la adición. Y todo lo que estudiamos después fue sobre la adición. El derecho de deliberar, el beneficio de inventario, la calidad de derecho de herederos necesarios y de herederos voluntarios, cómo funcionaba, y finalmente hablamos del proceso de transmisión del derecho de aceptación. Espero que haya sido de interés y vayan estudiando repetidas veces. Nadie aprende derecho leyendo una vez o una sola. Nadie. Hay que leer varias veces. Porque al leer varias veces uno inicia el proceso de entendimiento, de recepción de lo entendido, para que después se pueda evocar. ¿Dónde se evoca lo aprendido? En la profesión. ¿Dónde se evoca? ¿Dónde se trae? Se vuelve a traer lo aprendido en el examen. Pero no se estudia para el examen, se estudia para la profesión. Muchas gracias.